Hola, bienvenidos a su octava ayudantía. Hoy día les traje ejercicios de pautas de prueba. Estas son del año pasado. Bueno, el primer ejercicio dice así. La empresa Komatsu, ubicada en Quilicura, Santiago, se especializa en la venta y arriendo de maquinaria pesada para minería y otras industrias. Su filial, Komatsu Arrienda, se encarga de gestionar los contratos de arriendo. Durante el último año, la demanda por bulldozers modelo D8 ha aumentado especialmente por parte de empresas no mineras, lo que ha generado una cola de espera para este servicio. Tras un levantamiento de información, se obtuvo lo siguiente. La empresa dispone de una flota de 40 bulldozers D8 para arriendo. La tasa promedio de solicitudes de arriendo es de 2 por día. La desviación estándar del tiempo entre solicitudes es de 24 horas. Cada arriendo tiene una duración promedio de 432 horas, es decir, 18 días, y la desviación estándar de la duración de los arriendos es de 48 horas. Con base en esta información y suponiendo que cada cliente solo arrienda una máquina a la vez, responda a las siguientes preguntas. Entonces, primero vamos a anotar nuestros datos, que sabemos, nuestro M, que es nuestra cantidad de servidores, van a ser 40. ¿Por qué? Porque tenemos 40 máquinas. Es decir, que podemos atender podemos dar el servicio 40 a la vez. Así como en la ayudantía pasada les di el ejemplo de supermercado, que si tenemos 15 cajas podemos atender a 15 clientes. Aquí tenemos 40 máquinas, entonces podemos arrendar 40 a la vez. Entonces, nuestro M va a ser 40. Luego tenemos nuestro P, que es el tiempo de procesamiento, que nos dicen que cada arriendo tiene una duración promedio de 432 horas. Entonces, 432 horas. Y sabemos también la desviación estándar de P, que nos la dan aquí. La desviación estándar de la duración de los arriendos es de 48 horas. Entonces, los arriendos van a ser el procesamiento. Y luego tenemos eh, las solicitudes. El promedio de solicitudes de arriendo es de 2 por día. Esto es la demanda. Nos lo dan en tasa de demanda. Y nosotros sabemos que A es igual a 1 partido demanda. Entonces, A nos va a quedar en 1 partido en 2 solicitudes al día. Es decir, que A va a ser medio día por solicitud. Y bueno, esto por 24 horas en un día va a ser que A va a ser 12 horas por solicitud. Lo pasé ahora porque todo el resto de los datos está en horas, no en días. Entonces nuestro A va a ser de 12 horas y la desviación de A nos la dan en el enunciado y dice que la desviación del tiempo entre solicitudes es de 24 horas. Entonces es 24. Y ahora podemos sacar el CVP y el CVA. Nosotros sabemos que el CVP va a ser la desviación de P sobre P, es decir, 48 sobre 432. Y eso nos va a dar 0,1111. Y luego CBA, que es lo mismo, la desviación de A sobre A, va a ser 24 sobre 12 y eso es 2. Entonces ahora con estos datos ya podemos pasar a la primera pregunta, que dice, considerando que un día tiene laboral de arriendo, y eso está raro, tiene 24 horas, ¿cuál es la cantidad promedio de bulldozer de 8 que estarán en la oficina esperando ser arrendadas? Bueno, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que no tenemos ni una fórmula que nos diga cuántas máquinas están como a la espera, ¿cierto? Nos están preguntando por cuántas están esperando ser arrendadas. Pero nosotros sí tenemos una fórmula que nos va a decir cuántas sí están siendo arrendadas. Nosotros con la utilización podemos saber el porcentaje de cuántas están en arriendo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. La utilización, nosotros sabemos que es P sobre M por A.
Entonces simplemente reemplazamos con los datos que tenemos arriba. El P sabemos que es 432. El M sabemos que es 40 porque tenemos 40 máquinas. Y el A son 12 horas. Entonces esto nos va a dar 90%. Entonces, 90% de mis máquinas están arrendadas. Por lo tanto, mis máquinas en uso va a ser el total por 0,9 y eso me va a dar 36. Y luego mis máquinas en descanso o en espera de ser arrendadas van a ser las 40 menos las 36 que están arrendadas, es decir, 4. Y así respondemos la primera pregunta. Pasemos a la segunda que dice, ¿cuál es el tiempo promedio de espera de un cliente antes de recibir una bulldozer de 8, dado el comportamiento del sistema? Si nos están preguntando por el tiempo de espera antes de arrendar, nos están preguntando por el tiempo en cola, el TQ. Y no sé si se acuerdan que la ayudantía pasada vimos que el TQ era esta fórmula horrible de P sobre M por la utilización elevada a 2 por M más 1 menos 1 partido en 1 menos la utilización por CBA al cuadrado más CBP al cuadrado partido en 2. Entonces ahora tenemos todos los datos, así que simplemente reemplazamos. El P es 432 y el M es 40. Entonces nos va a dar 432 sobre 40 por la utilización. La calculamos recién y nos dio 0,9. Entonces 0,9 elevado a 2. M sabemos que es 40. Tenemos 40 máquinas más 1 menos 1 partido en 1 menos 0,9 por el CBA, que era 2 y el CVP que es 0,1111. Entonces, 2 al cuadrado más 0,1111 al cuadrado partido en 2. Y ahora sí, esto nos va a dar 10,8 por 4,3 por 2. Es decir, esto nos da 92,88 horas de espera. Quedan horas porque todos los datos están en horas. Entonces esto lo dividimos por 24. 92,88 horas dividido en 24 horas. Y esto nos va a dar una espera de 3,87 días. La respuesta está bien en horas, pero es más fácil de interpretar en días. Solo porque, no sé, 92 horas son un poco raro. Pero ambas están correctas. Luego la pregunta se dice, ¿cuál es la cantidad promedio de clientes que están en espera por una bulldozer de 8? Entonces, nosotros sabemos que un cliente es una máquina. Entonces, esto es lo mismo que nos estuvieran preguntando por máquinas. Entonces, esta es una pregunta de IQ, de inventario en espera. IQ, nosotros sabemos que es TQ, partido en A. Así que nuevamente reemplazamos con lo que hemos estado calculando arriba. Entonces, IQ es igual a 92,88. Ahora sí usamos hora, porque A está en hora también, 92,88 horas, sobre A
que A son 12 horas. 12 horas. Y esto nos va a quedar en 7,74 clientes. Como es promedio, podemos dejarlo así. Si no, cuando escriban la respuesta lo pueden dejar entre 7 y 8 clientes. Ahora pasemos a la siguiente pregunta, que dice: el gerente de Komatsu Arrienda está evaluando dos posibles estrategias para reducir la cola de espera en el servicio de arriendo de Bulldozer de 8. A continuación se describen ambas. Opción uno: limitar los arriendos únicamente a una lista premium de clientes no mineros, lo que modificaría la tasa de llegada de solicitudes, pasando de dos solicitudes cada 24 horas a una solicitud cada 36. Opción 2: agregar 5 bulldozers a la flota de arriendo actualmente en venta, aumentando la capacidad disponible de 40 a 45 unidades, manteniendo la tasa original de dos solicitudes por día. ¿Cómo afecta cada una de las dos medidas propuestas al tiempo promedio en cola para los clientes que solicitan el arriendo de bulldozer? Entonces, nuestra opción uno, vamos a que calcular de nuevo. La opción uno me están diciendo que voy a mantener el M, la cantidad de máquinas, ¿cierto? Que va a seguir siendo 40. El P se va a mantener igual, que era 432 horas y su desviación 48 horas. Entonces nos queda 432 horas y la desviación de P nos queda en 48 horas. Pero nos dicen que el A ahora va a ser una solicitud cada 36 horas. Va a ser 36 horas. Y la SNDA va a ser 24 horas. ¿Cierto? Porque nos dicen que cambia solo el A. Y luego tengo que calcular el CBA, que va a quedar en CBA sobre A, va a ser 24 sobre 36. Y esto va a ser igual a 2 tercios. Y el CBP se mantiene, que era 0,1111. Entonces, nos están pidiendo el tiempo promedio en cola de los clientes, es decir, el TQ. Para calcular el TQ, primero tenemos que calcular la utilización. Así que eso es lo que vamos a hacer primero. La utilización de la opción uno va a ser P por M por A. Y esto va a ser 432 por 40 por 36. Y nuestra utilización, 0,3, va a ser un 30%. Y ahora sí, podemos calcular el TQ. Voy a copiar la formulita de arriba para no anotarla de nuevo. Lo copio que sí. Ya, entonces, el TQ de 1, el TQ de 1 nos va a quedar P 432 sobre M, que es 40, por la utilización, que es 0,3, elevado a 2, 40 más 1, menos 1, hasta aquí la raíz, partido en 0,7 por CBA, que ahora es 2 tercios, 2 tercios al cuadrado, más 0,1111 al cuadrado, todo esto, todo esto, partido en 2, y el TQ de la opción uno va a ser 10,8 por 0,00008768
por 0,2284. Y esto nos va a quedar 0,0002163 horas. ¿Ya? O sea que si lo pasamos a minutos va a ser 0,0129 minutos, que sigue siendo demasiado pequeño para interpretarlo. Así que lo vamos a pasar a segundo y nos va a quedar en 0,77 segundos, que esto la verdad es que tiende a cero. Así que el tiempo en cola nos queda casi en cero. Luego, la opción 2, aquí nos daban que lo que cambiaba era la cantidad de máquinas, ¿cierto? Entonces ahora el M en vez de 40 iba a ser 45. El P seguía siendo el mismo de 432 horas. La desviación de P seguía siendo la misma de 48 horas, por lo tanto el CBP seguía siendo el mismo. Y creo que él sí mantiene las solicitudes, por lo tanto el A se mantiene en 12 horas, la desviación de A se mantiene en 24 y el CBA vuelve a el original, que era 2. Entonces, calculamos ahora la utilización de la opción 2, que va a ser P partido M por A. Entonces nos va a quedar 432 partido en 45 por 12. Y esto va a ser 0,8, es decir, 80%. Y ahora sí, pasamos a calcular el tiempo en cola. Voy a volver a copiar la formulita. Entonces, el tiempo en cola 2 va a ser 432 sobre 45 por utilización, que nos acaba de dar 0,8, 2 m es 45, más 1, menos 1, partido en 0,2, por 2 al cuadrado, más 0,1111 al cuadrado, partido en 2. Y entonces el TQ2 nos va a quedar en 9,6 por 0,7351 por 2. Y esto nos va a quedar en 14,16 horas. Entonces, ¿cómo afecta a cada una de las dos medidas? Ahí ustedes contestan que la opción uno disminuyó el tiempo en cola casi a cero, prácticamente cero. Y la opción 2 dejó el tiempo en cola en 14,16 horas. El original eran 92 horas, así que igual disminuyó el tiempo en cola. Luego tenemos que se sabe que el ingreso esperado por cada máquina arrendada es de 1.500.000 pesos por día. En caso de implementar la segunda medida, el costo total de incorporar 5 unidades actualmente en venta a la flota de arriendo asciende a 5 millones de pesos en un pago único. Suponga que queda a cargo de la gerencia de arriendo de bulldozers por 2 semanas. ¿Qué medida de las dos propuestas recomendaría usar en relación con la utilidad generada? Justifique su respuesta. Entonces vamos a tener que aquí calcular la utilidad de cada una de las medidas. Entonces la medida uno, nuestro ingreso 1, va a ser, yo tengo 40 máquinas, ¿cierto? Y de estas 40 máquinas yo voy a arrendar un 30%, y es la utilización. Entonces por 0,3. Cada una de estas máquinas me va a generar un ingreso de 1.500.000 pesos. Y esto yo lo voy a calcular por 14 días.
Y esto me va a dar un ingreso de 252 millones de pesos. Y en esta opción no me hablan de ningún costo. Vamos entonces a la medida 2. Aquí mi ingreso dos, va a ser 45 máquinas. Estas 45 máquinas voy a tener 80% utilizadas, por lo tanto 0,8 por el mismo 1,5 millones por los mismos 14 días. Y esto va a ser 756 millones de pesos. Pero aquí tenemos costos también. Tenemos 5 millones en un pago único. Entonces tenemos un costo de 5 millones de pesos. Por lo tanto, si lo restamos, la utilidad de 2 va a ser 751 mil millones de pesos. Entonces, la pregunta me está diciendo que, ¿qué propuesta es recomendable usar en relación con la utilidad? Entonces, nosotros vemos que hay una diferencia bastante grande con respecto a las utilidades de las dos medidas y en este caso la medida que nos conviene es la segunda medida. Si esta pregunta dijera que el criterio que tenemos que usar es, por ejemplo, la utilización, nosotros sabemos que la utilización de la opción 2 fue mucho más alta que la utilización de la primera. Si el criterio usar fuera el tiempo en cola de la opción uno es mucho más pequeño que el tiempo en cola de la opción 2. Entonces es muy importante que tengamos en mente el criterio que tenemos que usar al hacer las comparaciones. Bueno, pasemos entonces a nuestra segunda pregunta que dice así. Ruedas es la empresa más reconocida de la región de Valparaíso dedicada a la venta y mantención de bicicletas. Antes de la pandemia, la empresa recibía una demanda de 25 bicicletas diarias para reparación y el tiempo promedio de reparación era de 5 días. Suponiendo que durante el periodo que no se permitía salir de casa no se entregaron bicicletas reparadas, ¿cuántas bicicletas habrán quedado acumuladas en bodega durante el promedio de ese tiempo? No, en promedio durante ese tiempo. Entonces, nosotros podemos hacer esta pregunta de dos maneras, una un poco intuitiva y otra con la ley de Vittori. La primera es algo así. Esta es una línea de tiempo y aquí vamos a tener el inicio de la pandemia. Entonces, nosotros íbamos a ir recibiendo bicicletas todos los días y nosotros recibíamos 5 bicicletas para reparar, 25 bicicletas para reparar. Entonces, el primer día me llegaron 25 bicicletas, el segundo día me llegaron otras 25 bicicletas, tercer día otras 25 bicicletas y así. El problema es que cuando la persona de este día uno de nuestro gráfico tenía que venir a buscar su bicicleta, empezó la pandemia. La persona había esperado un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Y cuando iba a venir a buscar su bicicleta, empezó la pandemia. Entonces, en bodega, ¿cuántas bicicletas voy a acumular? Las de estos 5 días en el que cada día recibí 25 bicicletas. O podemos hacerlo por la ley de Little. Nosotros sabemos que inventario es tasa de flujo, o sea, tiempo de flujo por tasa de flujo. Entonces nosotros vamos a tener 5 días por 25 bicicletas al día. Y esto nos va a dar un inventario de 125 bicicletas. Y esa era la primera pregunta. En la prueba de este semestre fue como un poquito tricky la pregunta, pero la verdad es que era
sencilla y rápida. Solo había como que entender cómo aplicar las cosas que hemos estado viendo. Y ahora sí, la segunda pregunta dice, actualmente una persona atiende a los clientes que llegan a la tienda para solicitar servicios. El tiempo promedio de atención por cliente es de 5 minutos con una desviación estándar de 10 minutos. Por otro lado, la demanda por servicio es de 5 clientes por hora y su desviación estándar es de 12 minutos entre llegadas. Con base a estos datos, ¿cuál es el tiempo total promedio de un cliente permanece en la tienda? Entonces, vamos de a una cosa. Tenemos a una persona que atiende, ¿sí? Por lo tanto, nosotros sabemos que nuestro M va a ser 1. Luego, tenemos que el tiempo promedio de atención es de 5 minutos. Por lo tanto, nuestro P va a ser 5 minutos. Y tiene una desviación estándar de 10 minutos. Entonces, la desviación de P son 10 minutos. Y con esto, como hemos estado haciendo todo este rato, podemos calcular el CVP, que es la desviación estándar sobre P, y esto nos va a quedar 10 sobre 5, que va a ser 2. Y nos dicen que la demanda por el servicio es de 5 clientes por hora. Por lo tanto, esto es demanda. A es 1 sobre demanda, o sea que va a ser 1 sobre 5 clientes por hora. Y esto nos va a quedar en un quinto horas por cliente, pero lo vamos a dejar en minuto porque todo el resto está en minuto. De 60 minutos, una hora, esto nos va a quedar en 12 minutos por cliente. Y la desviación de A en el enunciado dice que hay una desviación estándar de 12 minutos entre llegadas. Entonces va a ser 12 minutos. Por lo tanto, aquí sí, nuestro CDA, que es la desviación estándar de A sobre A, nos va a quedar en 12 sobre 12, es decir, 1. Y nos piden, la pregunta nos pide el tiempo total promedio que un cliente permanece en la tienda. Entonces, nosotros sabemos que el tiempo promedio como total va a ser el tiempo en cola más el procesamiento. Entonces, vamos primero a calcular el tiempo en cola. Para eso, primero hay que calcular la utilización, que es P sobre M por A. Y esto nos va a quedar 5 partido en 1 por 12, que va a ser 0,417, es decir, un 41,7%. Y ahora sí, calculamos el TQ, que creo que todavía tengo, sí, la fórmula pegada. Entonces, ahora sí, el TQ. Y reemplazamos con nuestros datos. Vamos a ver una hoja. TQ va a ser el P, que es 5 minutos, sobre M, que es 1, por la utilización, que es 0,417 elevado a 2, 1 más 1, menos 1, partido en 1 menos 0,417 por CBA es 1 al cuadrado, más CBP es 2 al cuadrado, partido en 2, ¿cierto? Y esto nos va a quedar en TQ igual a 5 por 0,7142 por 2,5. Esto va a ser 8,93 minutos, porque sabemos que están todos los datos puestos en minutos. Y este es el tiempo en cola. Nos falta el tiempo que la persona está atendiéndose. Y ese va a ser el P, o sea, 5 minutos. Entonces, el tiempo total va a ser TQ más P, o sea que el T va a ser 8,93 minutos más 5 minutos del procesamiento.
Y esto nos va a quedar en 13,93 minutos. Y con eso terminamos nuestra ayudantía de hoy. Les deseo mucho éxito en su estudio y en su prueba de mañana.